es Urbina Medina. Pero sobre economía, que es lo primero que nos ocupa ahora. Hay un informe del Observatorio de Gasto Público de SEDICE que indica que precios de bienes y servicios se incrementaron en abril 8,61% en bolívares y 1,54% en dólares. El consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas en Caracas, Maracaibo y Valencia alcanzó 57.206,59 bolívares, lo que representa un aumento de 8,61% en 30 días, en un mes. Mientras en Maracaibo, por ejemplo, otro indicador, la canasta alimentaria que elabora en este caso la Cámara de Comercio, alcanzó 47.568 bolívares en abril, supone un incremento en este caso de 10.915 bolívares, es un 29,78%. En divisas, la canasta alcanzó un valor de $548, con una variación mensual de 3,96%. Conclusión, vea el indicador que vea, aumentan los precios de los alimentos. Y vamos a ir con los detalles en esta nuestra agenda del día de hoy. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y hoy, acompañados además, bien acompañados de Jesús Palacios. Jesús Palacios, como saben, es economista ecoanalítica, magíster en finanzas del IESA, es profesor además de la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Román. Siempre un gusto acompañarlos hasta ahora. Gracias por atendernos, Jesús. Lo primero que me llama la atención, más allá de concluir que efectivamente es un aumento, que haya tal disparidad entre cómo aumentaron los precios en bolívares 8,61% y en dólares 1,54%. Pregunto desde mi mayor ignorancia, siendo un lego en la materia, ¿eso tiene que ver con la brecha cambiaria, esa disparidad en el aumento porcentual? Sí, mira, agregamos justamente el primer tema que justifica este repunte, de nuevo en la inflación, tanto en bolívares como en dólares, Román, que es precisamente por donde empezaba a abordar el Ujú, diferencial cambiario, ¿no? Genera distorsiones y presiones para ajustes en precios que no solamente ocurren en bolívares, a los cuales, digamos, estamos un poco más acostumbrados en los últimos años, pues, a ajustes o aumentos fuertes de inflación en bolívares. Sí es verdad que se había venido moderando y por eso, bueno, la gente estaba perdiendo las nociones de procesos de inflación más agudos, pero, bueno, los ajustes de inflación en bolívares son normales en un país que viene de un proceso hiperinflacionario muy rudo, ¿no? Años ujú, atrás. Ahora, los ajustes en dólares, los dólares habían funcionado como una ancla nominal, ¿no? O sea, al final permitía de alguna forma establecer estos precios de referencia que conocíamos en el mercado, Román, que aunque siempre hemos advertido nosotros, no es verdad que el dólar es un tótem que ujú, no varía, ujú. que se convierte, digamos, en un objeto que por sí solo mantiene valor, sino que también está sujeto a presiones propias de la economía. Entonces, bueno, los procesos de inflación también inciden en el poder de compra de los dólares localmente. Ahora, el diferencial definitivamente es un elemento que agrega presiones para que aumenten los precios. Definitivamente en bolívares, eso está claro. Los bolívares en una economía que los precios están referenciados en dólares, la inflación se refleja básicamente con el movimiento que tiene el tipo de cambio. Ahora, hoy tienes un movimiento del tipo de cambio que cuál está haciendo referencia los comercios o a cuál están referenciando los precios los comercios. Bueno, tú has tenido ajustes, Román, que van desde por cuánto se está devaluando el tipo de cambio oficial en el mercado Sí. hasta comercios que te ajustan, por ejemplo, al precio de referencia en euros. Y eso hace que entonces el ajuste sea mayor, porque el euro está ahora bajó a cerca de 10% arriba del dólar, pero llevaba días en cerca de 13 hasta 15% llegó a estar arriba del dólar, con lo cual tienes un sobreajuste, no solamente por cómo se está devaluando el bolívar en el mercado oficial, sino porque, bueno, los comercios están protegiéndose un poco por arriba, precisamente por este tema del diferencial. Entonces, el diferencial te crea una presión, es como si el negocio agregara un costo implícito del costo financiero que le implica el costo, cubrir o alcanzar Ujú. los dólares que necesita. Entonces te mete, bueno, el diferencial está en 20, está en 25, sabemos que no lo indexan completo, pero sí sabemos que genera presiones para que las referencias en dólares también aumenten. Y creo que todos los hemos sentido. Hemos Sí. pasado a ver que algún producto, el agua, que costaba 1,5, ahora cuesta 2, 2,5. Entonces, ese ajuste que empiezas a tener de forma, digamos, gradual en algunos productos y más en shock en otros, bueno, se ve reflejado también un aumento de la inflación en dólares, que por cierto también desde Ecoanalítica reportamos en el mes de abril, ¿no?
Y en este momento surge de nuevo un debate que para nosotros en Venezuela no es nuevo, sencillamente lo retomamos sobre si lo que hay es especulación o si nos ponemos en los zapatos del comerciante es cubrir el costo de reposición. Este fin de semana, precisamente, Delcy Rodríguez hablaba de especulación de precios. Pregunto, ¿en qué medida hay especulación? ¿Qué la habrá? Probablemente algún comentario, sí, no, algún comerciante quise decir, especule con esto, pero no se puede hablar del comercio que especuló, de la industria toda ella. A estas alturas uno se podría preguntar, Jesús, ¿qué es un precio real? Si se sigue hablando de aquel tope a las ganancias, recordarás de 30% que se Sí, había claro. impuesto. ¿De qué se habla hoy? O sea, ¿cuánto hay de especulación? Comencemos por allí. Lo que llamamos nosotros ese efecto Sunde, ¿no? O esa Sí. expectativa del menos 30% de margen, el Mm, síndrome de la Sunde, que mm, tienen incluso algunos comercios. Pero te digo que la realidad en los últimos años, Román, empezando por lo de especulación, ¿no? Es un mercado hoy que tiene enormes dificultades y riesgos, ¿no? Y mucha incertidumbre, ¿no? No hablar de los riesgos propios de operar, de la carga tributaria que se ha vuelto más pesada, sino de la incertidumbre incluso que genera elementos que ninguno de nosotros controla, que tienen precisamente que ver con, por ejemplo, la renovación o no de las licencias petroleras y que cambia los escenarios, obviamente, o impacta en los escenarios económicos del país en cuestión de apenas una semana, ¿no? Entonces, planificar así siempre es complejo. En un mercado con estas condiciones de incertidumbre, de volatilidad, pues obviamente que hay espacio, digamos, para que haya, bueno, discrecionalidad en las formas en las que se aumentan. Cuando también un mercado es poco ofertado, es decir, tienes gente que promueve soluciones o tiene, digamos, un producto que es muy diferenciado, ahí hay espacio siempre para mayores márgenes o para una política de más discrecionalidad en el ajuste de precios. Ahora, Roman, eso es lo que realmente pasa aquí. O sea, yo no descarto, como tú lo dices, que puede haber alguien que esté pensando en mayores márgenes y que esté generando o aprovechando esto para generar justamente mayores márgenes. Pero lo que nosotros hemos detectado en los últimos años es una caída gradual de los márgenes. Pasamos a tener márgenes promedios en los negocios en Venezuela cercanos al 40% hace más de una década, a estar hablando hoy de márgenes que están por el orden del 15 o el 10%. Hay comercios, muchos, y negocios, sobre todo, que producen algún alimento, ¿no? Que además es una de las industrias que más ha crecido en los últimos años, que están con márgenes muy por debajo del 10%, Román, y que cuando se enfrentan a un diferencial de 20 o 25%, pues es mucho más riesgoso o claro. mucho más complicado salir a cubrir los costos de reposición si no tienen una estrategia Imagino que, financiera que claro, reponga eso, ¿no? imagino que surge con el ánimo de primero responderle a sus trabajadores, pero luego de mantenerse abierto. Completamente, porque al final el sector privado es un gran empleador hoy. Sí, O sea, siempre lo ha sido, pero digamos, en este momento pues tiene un peso importante en la generación de ingresos de una familia, de los hogares. Bueno, es un claro. negocio que si no tiene sentido para el empleador y además no tiene capacidad de cubrir sueldos, salarios, de forma, digamos, digna, digamos, en las medidas que se pueda, ¿no? Cubrir hoy el salario de los trabajadores, pues, bueno, puede pensar más bien el cierre, insisto, en un contexto de mucha incertidumbre, incremento de la presión fiscal, Claro. elementos además que te agregan riesgos como uno que pensábamos que estaba un poco ya pasado en los últimos años, es decir, que habíamos dejado atrás, que era el riesgo cambiario, y hoy se vuelve a imprimir un importante riesgo cambiario en los negocios, y eso, bueno, es lo que estamos viendo también en la dinámica de los precios, ¿no? Mm, Yo insisto en que nunca se puede descartar que haya algún caso en el que efectivamente digamos, puede haber especulación, de lo que se llama especulación, que en los mercados financieros, por cierto, esto no es mal visto, al final es una dinámica propia de un mercado bueno, tiene grandes distorsiones y riesgos, ujú. pero que eso pueda pasar. Pero en la mayoría de los casos lo que estamos viendo, Román, es precisamente lo contrario, una reducción importante de los márgenes en los negocios y una dificultad para operar precisamente por distorsiones como el diferencial cambiario, ¿no? Claro. Estamos conversando con el economista Jesús Palacios de Ecoanalítica en nuestra agenda de esta semana. Quiero insistir sobre esa cifra con la que planteamos el tema, que según este informe del Observatorio de Gasto Público se dice, los bienes y servicios incrementaron en abril 8,61% en bolívares y 1,54% en dólares. Aun siendo que el aumento, el incremento en bolívares fue más alto, sigue siendo una recomendación de ustedes, los economistas, los analistas financieros, de que la gente utilice el bolívar como vehículo de compra de, por ejemplo, alimentos, bienes, servicios? Mira, Román, a nosotros, digamos, la diferencia en inflación en abril entre bolívares y en dólares nos da que la inflación en bolívares es unas 5 veces más alta que la inflación en dólares. Ok. Según esos datos, es 8 veces incluso más alta la inflación en bolívares que la inflación en dólares.
Aquí, bueno, es un ejercicio al final, digamos, numérico en el que te refleja que la inflación en dólares, aunque ha aumentado, es una inflación que, bueno, mantiene, o digamos, el dólar mantiene un poco más de poder de compra que el bolívar, ¿no? O sea, es decir, a qué inflación o a qué volatilidad de precios me quiero enfrentar. A una que es entre 8 y 5 veces mayor o a una que, bueno, por más que sea, aunque sí tiene impacto, y es importante Mm, decirlo, lo hemos dicho varias veces también en este programa, el dólar no es un tótem, pierde valor, pero es una unidad que nominalmente mantiene un poco más de poder de compra. Entonces sigue siendo, digamos, una estrategia ganadora para preservar el poder patrimonial de tus ahorros, la compra de dólares para cubrir justamente cuando, digamos, ya los bienes básicos y los gastos más básicos, que es lo que digo yo, y conviene también hacer uso de bolívares, porque tienes justamente la distorsión del diferencial, te genera ujú. una oportunidad en el uso de bolívares, pero una vez que cubres esos gastos semanales, cotidianos, pues es una estrategia todavía ganadora, justamente salir a mantener el valor patrimonial de tus bolívares con compra de dólares, ¿no? Sí. O Jesús, euros o otras monedas, exacto, ¿no? sí, de divisa. Jesús, esta misma semana, el lunes, hablamos en este espacio sobre cómo elaborar presupuestos, de la necesidad de elaborar presupuestos en casa y tratar de mitigar eso que llaman los gastos hormiga, en fin, tratar de optimizar el presupuesto de quien ya lo tiene. Esa entrevista, debo decir, gustó mucho. Decíamos que algunas familias han reducido su inversión en alimentos. También comentamos de que quien menos gana, más invierte lógicamente en comida, porcentualmente Claro, claro, a claro. ellos, a ese grupo de la población, el más desposeído, ¿qué decirles? Porque la capacidad de protección es escasa, si no nula. Sí, mira, Román, yo creo que al final, entre invertir y ahorrar, ¿no? Empezando por ahorrar. Yo asumir que ahorrar es lo que te sobra a final de mes es una mala premisa, ¿no? La realidad es que ahorrar es más bien un proceso serio de mucha disciplina, del esfuerzo justamente de toma de decisión en cosas que concientizo no son prioritarias. Y pasa por un proceso en el que te preguntas también, bueno, ¿cuál es o qué tan necesario es este gasto que estoy haciendo, ¿no? Y qué tan necesario es comprar digamos, una marca sobre otra, o qué tan necesario es realmente Sí. pagar más de un servicio de Internet, o qué tan necesario es Claro, pero realmente eso, pero tener eso dos aplica, líneas Jesús, a quien tiene un telefónicas, ¿no? excedente. Pero eso aplica Sí, a quien tiene un excedente, porque si quien gane, digamos, pongamos un monto sobre de mesa, no, el promedio 200 del país, dólares que al son mes, doscientos y con cincuenta una dólares, canasta de ese. 500, ¿cómo no? Totalmente, Claro, Román. Y esa persona que gana, nosotros registramos más o menos $250 promedio al mes, con una canasta efectivamente que está en el doble, aunque uno pensaría que no llega solo a la canasta, es decir, que tiene más personas en el hogar que pueden aportar, quizás no los también. mismos 250, pero pueden aportar algo, pueden recibir Pero es alguna cierto que tienen remesa, otros gastos también, pero claro, distintos a la alimentación. Sí, es complejo. correcto, correcto. Por eso, entonces, la persona está en un constante trade-off, la persona está en un constante intercambio entre qué Eso. puedo comprar y qué puedo dejar, ¿no? Mm, Y eso, bueno, es un ejercicio que no es fácil, pero que insisto, no esperar el ahorro simplemente como lo que te sobra a final de mes es una decisión muy pasiva. Y sí tenemos que ser conscientes en épocas como esta que podemos hacer un ejercicio personal, familiar, del hogar, justamente pensar dónde pueden estar esas opciones de gasto. En los gastos fijos es muy difícil, ¿no? Hacer ahorros. En finanzas personales se dice que nada más los gastos fijos deberían ser el 50% de tus ingresos. Es probable que en el caso venezolano, con lo que nosotros reportamos justamente de compra de bienes y servicios, eso esté más cerca del 70 u 80%. Entonces, ¿dónde haces el esfuerzo? Bueno, en el resto del porcentaje que puede estar asociado a gastos variables, ¿no? Y mm. que, aunque yo, por ejemplo, digo, los espacios de esparcimiento y cultura también son necesarios, pero de repente, bueno, justamente el ahorro está en no hacerlos tantas veces Exacto, la o una, frecuencia. una vez al mes, sino, bueno, ¿dónde consigo este espacio para hacer recortes ahí? Pero creo que ahí, Román, lo importante es entender que como cuando te preparas para una carrera, tú no puedes salir a correr un maratón de un día para otro. Bueno, empieza justamente en un proceso gradual de creación de disciplina, de entendimiento de dónde están justamente esos Mm, gastos hormiga, de ese cafecito de todas las tardes que me merezco, sí. de la meriendita que me provoca llevarme todos los días a la casa, que implica todos los días, por ejemplo, hacer un gasto y concientizar que sí se pueden hacer recortes, aunque, digamos, quizás no es lo más cómodo, pero justamente que te hace pensar en decisiones que no son solo de corto plazo. Y yo sí Sí. creo que acá también se agrega otro elemento importante porque, bueno, por las condiciones complicadas del país, tenemos muchos visión cortoplacista y hay que ir fomentando justamente
esa visión más de mediano plazo, esa visión de ahorro y justamente, Sí. Román, a través de un proceso introspectivo, ¿no? De dónde se pueden hacer esos recortes, ¿no? Totalmente. Es nuestra agenda económica hoy de la mano de Jesús Palacios, economista de Ecoanalítica, magíster en finanzas de IESA, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Quise decir, Jesús, no hemos dejado de hablar de inflación en Venezuela. Vuelve a estar sobre la mesa en el tapete, no hiper, pero si volvemos a hablar de inflación, ojo, inflación que es tema en el mundo, y lo es en América Latina, y lo es en Estados Unidos, y lo es en Europa. La inflación es un tema hoy a tratar en el Sí. mundo. En ese sentido, proyecciones, escenarios que se plantea Ecoanalítica para este 2025. Sí. Y como lo dices, Román, ¿no? Por ejemplo, una inflación en Estados Unidos todavía no ha salido de control, pero el riesgo de unos aranceles de 135% hacia China tenía a todo el mundo muy asustado Claro, por repuntes inflacionarios fuertes, ¿no? Con lo cual también te diría que ahí había algún elemento para Venezuela, incluso de un choque externo, ¿no? Los elementos de inflación en Venezuela están, digamos, bien vinculados a una dinámica local, pero eso, si eso se agregaba, pues tenías también presiones al alza lógico. en los precios en todo el mundo, ¿no? Pero mira, sí, nosotros estamos viendo, primero diciendo, ¿no? Los sectores que están aumentando un poco más en precios, y estás hablando de servicios de vivienda, han aumentado interanualmente casi 200%, igual alimentos y bebidas alcohólicas en bolívares han aumentado más de 150%, y nosotros estamos apuntando más o menos a que en ese rango, Román, cercano a el 200%, pues podría estar cerrando la inflación. Y hay que recordar que, bueno, veníamos de una inflación que estaba por niveles cercanos al 50% al cierre de 2024. Entonces Ujú. tienes un repunte importante. Tengo que decir que es muy lejos esto igual de los escenarios de hiperinflación que vivimos en el periodo 2017-2019, ¿no? Con particular énfasis en el 18 y en el 19, que Sí. llegamos a cientos de miles por ciento de inflación. Pero obviamente, bueno, los repuntes de inflación no esperados o abruptos generan un descalce importante en la planificación financiera de los negocios, en el flujo de caja justamente, y cómo se cubren, ¿no? De una situación en la que los costos de reposición se van incrementando. Entonces, es un desafío desde el punto de vista de negocios y, bueno, por supuesto para los hogares, ¿no? Porque Claro, la inflación pega sobre todo en los estratos más bajos que están más expuestos a que cualquier aumento les impacta en el poder de compra. claro. Desafío para todos, para las Así personas, para es, las familias, para las empresas, industria, comercios, pero para el Estado, para el gobierno también en cómo controlarlo, tratar de revertir incluso la situación. Jesús, gracias y absolutamente. feliz día. Gracias y feliz Gracias, día, ¿eh? Roma. Un gusto siempre escucharte. Jesús Palacios, economista de Ecoanalítica, magíster en finanzas del IES, es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7:29 de la mañana, permítame en publicidad. A esta hora hablarles de Donsen. Sí, vamos a imaginar que usted tiene una tubería dañada en casa. El técnico llega, revisa y dice, mire, el material está obsoleto, lo mejor es cambiar completo el sistema de agua fría y caliente. No se asuste, está Donsen, que brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia y con durabilidad de más de 50 años. Donsen es tuberías y conexiones de polifusión, porque verde puede ser cualquiera. Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre, que cada pieza diga Donsen. Tienen otras líneas, Fartec, amarilla, es Donsen. Visita @Donsen PPR y donsenvenezuela.com. Y cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca porque celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregarle a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanzas. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y mire, sí, es una realidad. Días en que amanecemos como con ganas de hacer algo diferente, algo que dé un giro a nuestra vida, que renueve nuestras energías, que despierte nuestras emociones. Y una muy buena manera de hacerlo es pintando nuestra casa, nuestro cuarto, nuestros espacios. Imagina ese color que te inspira y hazlo realidad pintando con Decoral. Desde el rincón más pequeño hasta el proyecto más grande, despierta tus emociones con Decoral de Montana a un precio más que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Y hablando de tecnología, bueno, tenemos a G-Tech. Sí, porque las pilas GP vienen ahora con esa tecnología G-Tech grafito de alta pureza para mejor conductividad y un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Así que dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. Pregunto, ¿quieres tiempo extra? La respuesta es sí, quieres GP. Síguelos en redes como @GP-Venezuela. Cierro hablándoles de Farmatodo. ¿Dónde lo necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? Farmatodo
siempre está para ti. Tu bienestar no tiene horario, por eso ellos están contigo las 24 horas del día. Y si no puedes salir tranquilo, tienen el servicio delivery y te llevan lo que necesitas directo a la puerta de tu casa. Así que hazlo fácil, hazlo rápido y a través de la aplicación o de la página web de Farmatodo, elige lo que quieras y recíbelo sin complicaciones. Farmatodo, qué bien estar contigo. Vamos a poner algo de música antes del corte y puede ser a esta hora esto de Men Without Hats. Lleva por título Pop Goes the World. Suenan éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.